En esta ocasión vamos a aprender sobre figuras planas. Vamos a tener algunos conceptos, que el primero es segmento, que es una línea que se traza por medio de dos puntos, ubicando un punto A y otro punto lo vamos a nombrar un punto B. Vamos también a ver lo que es línea recta. La línea recta es un segmento que se dirige en una sola dirección. Y vamos a ver también otro concepto que significa la figura plana. La figura plana son figuras que están compuestas por más de tres segmentos. Puede ser un triángulo, un cuadrilátero, etcétera. Vamos a ver el primer segmento, que es una línea recta que se traza por medio de dos puntos. Por punto A y punto B. Tenemos acá el punto A. Y podemos poner acá el punto B. Vemos que se traza una línea partiendo del punto A hacia el punto B. Entonces formamos esa línea y eso es un segmento, la línea que va de A a B. El otro concepto es línea recta, que es un segmento que se dirige en una sola dirección. Entonces teníamos en el ejemplo anterior el punto A y el punto B. Y partiendo del punto A al punto B indicamos una línea. A esa línea la vamos a llamar una línea recta que va hacia la derecha. Pero ¿qué pasaría si el punto A está en el lado derecho y el punto B en el lado izquierdo? Entonces la línea recta va desde el lado A hacia el punto B. Por lo tanto, la línea recta va hacia la izquierda. Eso es una línea recta. Tenemos el otro concepto que es una figura plana. Son figuras que están compuestas por más de tres segmentos. Una figura puede ser un triángulo, otro puede ser un cuadrilátero, etc. Tenemos acá un punto A, un punto B, y recordemos lo que acabamos de ver, del punto A al punto B se forma un segmento, pero para formar una figura plana necesitamos tres segmentos. Por lo tanto, vamos a ubicar otro punto, lo vamos a llamar punto C. Del punto A al punto B se forma un segmento, y luego uniendo estos dos puntos del punto B al punto C, tenemos otro segmento. Vemos ahí, tenemos dos segmentos, pero lo que nos dice, tenemos que formar tres segmentos. ¿Cómo vamos a formar el tercer segmento para formar la figura? Partiendo desde punto C al punto A. Ubicamos ese segmento y vemos acá que tenemos 1, 2, 3 segmentos, o también conocidos como tres líneas rectas. Entonces, a esta figura la vamos a llamar triángulo. Pero también nos dice que se pueden formar por más de tres segmentos. Entonces vamos a ubicar un punto A, un punto B, un punto C. Recordando que con tres puntos logramos formar un triángulo con tres segmentos, 1, 2 y 3. Pero también nos dice podemos formar más de tres segmentos. Vamos a formar otro segmento más, serían cuatro segmentos. Entonces vamos a poner otro punto, un punto D. Entonces el segmento va a ir del punto A al punto B, del punto B al punto C, del punto C al punto D, y para cerrar la figura, vemos acá 1, 2, 3 segmentos o tres líneas rectas. Para formar el otro segmento vamos a partir del punto D hacia el punto A. Entonces tenemos ya cuatro segmentos. 1, 2, 3 y 4. Cuatro segmentos. A la figura de cuatro segmentos o cuatro líneas rectas formadas lo vamos a llamar cuadrilátero. Dentro de la figura plana vamos a encontrar algunos conceptos. El primer concepto es vértice. Es el punto donde se juntan las líneas rectas. Otro es el ángulo, que es la distancia entre las líneas rectas partiendo del vértice. Y el lado es el segmento o línea recta de la figura. Para tener más claro estos conceptos vamos a verlo por medio de una figura. Primero vamos a ver el vértice. Es el punto donde se juntan las líneas rectas.
Si vemos anteriormente, entre un segmento y otro segmento se forma una línea, que es lo que le llamamos línea recta. Entonces, esta es una línea recta y esta otra es otra línea recta. Si la primera línea recta y la segunda línea recta van en la misma dirección, que van hacia arriba, entonces hay un punto donde se juntan. Tenemos acá que las dos líneas van hacia arriba y se topan en un punto. O lo podemos llamar también en la esquina de una figura. Y tenemos acá el punto, un puntito donde se juntan las dos líneas rectas. Ese punto lo vamos a llamar vértice. Es la esquina de la figura. Entonces también podemos encontrar acá esta línea recta y esta otra línea recta. Entonces de esta línea recta y esta línea recta se juntan en este punto de acá y encontramos otro vértice. Tenemos acá esta otra línea recta y esta otra línea recta. Y en este punto se juntan las dos líneas. Y tenemos acá ya otro vértice. Podemos decir que la figura tiene tres vértices. Vamos con el otro concepto que es el ángulo. El ángulo es la distancia entre las líneas rectas partiendo del vértice. Vamos con la figura. Tenemos acá la línea recta y la línea recta que teníamos acá, que se juntaban a dos y lo uníamos con el vértice. Pero el ángulo, partimos del vértice y nos ubicamos por esta zona de acá, entre la distancia de esta línea recta y esta otra línea recta. La distancia entre ellas dos. Lo vamos a colorear para verlo mejor. Y vemos que esta parte de acá, la distancia entre estas dos, al concluir con el vértice, lo vamos a llamar ángulo. Si vemos acá también hay otro vértice, entonces aquí hay dos líneas rectas. Y entre estas dos líneas rectas también se forma otro ángulo. Y finalmente acá también tenemos el otro vértice, que entre estas dos líneas rectas también se forma un ángulo. Vamos con el otro concepto, que es el lado, que es el segmento o línea recta de la figura. Si vemos acá, tenemos un punto, lo vamos a nombrar como punto A. Y acá tenemos el otro punto, que es el punto B. Si vemos acá, son los dos vértices de la figura. Entonces sabemos que del punto A al punto B recorre una línea. Entonces, esa línea que recorre es este segmento de acá. Lo que anteriormente lo nombramos como línea recta. Pero cuando se trata ya de una figura, lo vamos a nombrar como lado de la figura. Si acá hay un lado, por lo tanto, acá también hay otro lado, que es esta línea de acá. Y también encontramos otra línea acá. Bien, ya con esto lo que acabamos de explicar, nos vamos a ir con unos ejercicios. El primer ejercicio nos dice, trazar los segmentos que se te indican. El literal A dice segmento de A a B. El literal B dice segmento de C y D. Y el literal C segmento de E a F. Tenemos acá puntos desordenados. Vamos a empezar por el literal A, que dice segmento de A a B. Ubicamos nuestro punto A, que lo tenemos acá. Vamos a trazar una línea hacia el punto B. Ubicamos el punto B y lo tenemos acá. Trazamos la línea de A hacia B. Con el literal B vamos a buscar el segmento C y D. Buscamos el punto C y lo encontramos acá. Y vamos a encontrar el punto D. Y acá está.
Entonces el segmento va a partir de C a D. Y el literal C nos dice el segmento de E a F. Buscamos el punto E y el punto F. Entonces vamos a trazar el segmento desde el punto E hasta el punto F. Y bien, ya tenemos resuelto nuestro primer ejercicio. El ejercicio 2 nos dice: traza segmentos para formar una figura. Luego coloca su nombre. El literal A nos dice figura de 3 segmentos. Como nos dice que tenemos que tener 3 segmentos, entonces también tiene que tener 3 puntos. Ubicamos nuestro primer punto, nuestro segundo punto y nuestro tercer punto. Podemos ponerlo donde nosotros lo creamos conveniente, porque no nos dice que tienen que estar ordenados. Entonces nosotros, a creatividad de uno, lo puede poner donde uno le parezca. Entonces trazamos nuestro primer segmento, del punto primero al punto segundo. Luego trazamos el siguiente segmento de este punto a este punto. Y para formar la figura tienen que estar unidos los 3 segmentos. Entonces haría falta este segmento de acá del punto 1 al punto 3. Y ya tenemos nuestra figura. Y recordando que la figura que tiene 3 lados se llama triángulo. Vamos con el literal B. El literal B nos dice una figura de 4 segmentos. Tenemos un punto, 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos. Recordando que los puntos no deben de estar ordenados porque el ejercicio no lo dice. Entonces, vamos a trazar nuestro primer segmento de este punto a este punto. El segundo segmento se va uniendo al otro punto. Nuestro tercer segmento va de este punto a este punto. Y finalmente, para formar la figura, vamos a trazar de este punto hacia el primer punto. Y ya tenemos una figura de 4 segmentos. 1, 2, 3 y 4. Y recordando que una figura que tiene 4 lados se llama cuadrilátero. Con el ejercicio 3 nos dice: identifica el vértice, el ángulo y el lado de la figura. Tenemos acá una figura. Y recordando que el vértice es donde se unen las dos líneas. Entonces, si acá se une una línea, acá se une otra línea. Tenemos un vértice. Ya encontramos nuestro primer vértice. Si vemos acá, se une una línea y acá hay otra línea. Hay un punto donde se unen las dos. Tenemos nuestro segundo vértice. Vemos acá también esta línea se junta con esta otra. Y este punto de acá ya es otro vértice. Esta línea y esta línea se juntan. Entonces este punto de acá es otro vértice. Entonces finalmente encontramos 4 vértices. Ahora vamos con el ángulo. Recordando que el ángulo se forma partiendo del vértice con la distancia entre las líneas rectas. Si vemos acá, tenemos un ángulo. ¿Por qué razón? Porque acá tenemos un vértice. Y entonces la distancia entre esta línea recta a esta línea recta se forma el ángulo. Si acá tenemos otro vértice, entonces de esta línea recta a esta otra línea recta vamos a tener otro ángulo. Acá hay otro vértice, entonces acá tenemos otra línea recta y la otra línea recta. Entre la distancia de estos dos se forma el siguiente ángulo. Y finalmente tenemos el último vértice, que entre la distancia de estas dos líneas rectas se forma nuestro siguiente ángulo. Entonces podemos decir que la figura también tiene 4 ángulos. Y finalmente nos pide el lado de la figura, recordando que el lado es el segmento de la figura o las líneas rectas, pero que siempre tienen que estar unidas entre los puntos. Tenemos acá nuestro primer lado o nuestra primera línea recta.
Tenemos acá otra línea recta, nuestro segundo lado, tercer lado y cuarto lado. Entonces también podemos decir que la figura tiene 4 lados. Y recordando que la figura que tiene 4 lados se llama cuadrilátero. Espero que te sirva este ejercicio, estos ejemplos que acabamos de ver, para ir conociendo sobre las figuras planas.